Muy buenas tardes a todos. Dios les bendiga, pero muy, muy ricamente. Bienvenidos aquí a un estudio bíblico más. Quien les habla, Pastora Magdalena Ortiz, de la Iglesia Jesús te ama del LADU, de las Asambleas de Dios, del Concilio de las Asambleas de Dios del Uruguay. Damos gracias a Dios por, poder estar, es un privilegio poder estar aquí en la Iglesia Jesús Prepara mi Vida, del pastor Julio Tomasino. Realmente es una bendición poder estar compartiendo palabra de vida, estudios bíblicos. Como siempre, como cada miércoles, estamos compartiendo la palabra de Dios estudiando la palabra de Dios acerca del Espíritu Santo y su poder. ¿Sí? Así que esperamos que esta parte, este estudio sea de bendición. Hoy nos toca hablar del don de hacer milagros. ¿Qué le parece? ¿Sí? Del don de hacer milagros. Es otro de los dones del Espíritu Santo. La clase pasada, en el estudio bíblico, estuvimos hablando del don de sanidad. ¿Sí? Y hoy nos toca hablar del don de hacer milagros. Esperamos que todos puedan estar y que el Espíritu Santo de Dios les guíe y puedan ser de bendición para poder participar en este estudio bíblico de la palabra. Creo que me hicieron una pregunta la vez pasada, pero lamentablemente por falta de tiempo no la pude contestar. Pido 1000 perdones a la hermana que preguntó, pero para el miércoles que vienen todas las preguntas. Así que si alguno tiene preguntas, aproveche a preguntar hoy y yo ya en la semana tal vez ya vamos a ir contestando las preguntas, ¿sí? O vamos a ir respondiendo en la clase que viene, ¿sí? Damos gracias a Dios por esta oportunidad y vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar con esto y realmente es una bendición poder servirles en este trabajo para el Señor. ¿Qué les parece si oramos antes de empezar? ¿Sí? Mientras nos vamos conectando, ahí los que están conectándose, vamos a estar orando, pidiendo al Espíritu Santo, al Señor, que sea sobre nuestras vidas y que podamos ser de bendición para todos los que están mirando y los que nos están escuchando aquí en vivo y en directo, presencialmente también. Queremos ser de bendición para todos. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor Dios Todopoderoso, queremos darte gracias por este tiempo, pidiéndote, Padre, que tú nos bendigas y que tú nos des palabra de vida, Señor. Palabra de vida para bendecir, Jesús. Palabra de vida para compartir con otros, Señor. Te damos gracias por todo y rogamos que tu Espíritu Santo sea sobre nuestras vidas. Y, Padre, quisiéramos, Señor amado, dice tu palabra, los dones mejores. Pero, Padre, danos los dones que tú creas que son necesarios para este tiempo. Que tú nos dirijas y que podamos ser llenos de ti cada día y buscar tu presencia, Señor, en cada momento. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Les cuento un poquito que el don de hacer milagros no proviene del poder del hombre. ¿Tá? No proviene del hombre. Eso es lógico. Nadie naturalmente puede obtener el don de milagros. Es un don que proviene de Dios. ¿Tá? El Espíritu Santo es el que reparte la dávida como Él quiere. ¿Para qué? Para exaltar el nombre de Jesucristo. Todo aquel que tiene ese don de hacer milagros, lo primero que hace es exaltar y darle la gloria a el Señor. ¿Estamos? Aquel que hace milagros y no exalta el nombre del Señor, no debe de estar no debe de estar ejerciendo ese don de sanidad, ¿verdad? Para Dios, sino para exaltarse a sí mismo o a otro ente por ahí, ¿sí? Que no lo vamos a nombrar, ¿sí? Él no merece ni siquiera eso. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que cuando Dios nos da un don es para bendecir,
para edificar la iglesia y para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ningún don es más importante que el otro. Todos los dones son importantes para la iglesia de Cristo Jesús, porque se constituyen para la edificación de la iglesia. El don de hacer milagro es un don que impacta, ¿sí? Porque el Espíritu Santo es el dador y en la medida de su voluntad opera a través nuestro, ¿tá? Es una comunión tan compacta con Él, un sometimiento tan abrumador que llena, impresiona y conmueve, ¿sí? Comenzaremos definiendo qué es la palabra milagros. Bueno, según el diccionario hispánico, cristiano, no evangélico, dice así, según el diccionario hispano, ¿sí? Dice así: milagros significa hecho que no se puede explicar por las leyes naturales, o hecho sensible superior al orden natural atribuido por Dios. Suceso o cosa rara, extraordinaria y maravillosa, ¿sí? Todo lo creado lo sostiene Dios. Todo, absolutamente todo, está sujeto a la voluntad soberana y tiene un carácter distintivo en su actividad, que es muy distinto a los actos que hace el hombre o otros dioses falsos, ¿sí? Aquí no valen las argucias filosóficas que presentan un obrar con explicaciones cerradas o decretos rígidos que tratan de poner el universo como si fuese una máquina. No. El Dios de Israel, Jesucristo, es el alfa y el omega. Conoce el principio y el fin. Él hizo todas las cosas. Él es inmutable, ¿sí? Empecemos con este hermoso don, el de hacer milagros. La palabra milagros en el capítulo 1 de Primera de Corintios 12, en el capítulo, debe de ser en el capítulo 12 de Primera de Corintios 1 de Primera de Corintios, sería en el capítulo 12 de Primera Corintios, discúlpenme en el entreverijo, pero bueno, hay un error ortográfico aquí. Y bueno, y en el versículo 10 habla sobre ese don. Dice así la palabra de Dios, y me gustaría que si usted tiene su Biblia lo abra, y si no tiene Biblia apúntelo y después tranquilo usted lo puede leer. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, en las lenguas que yo le decía, ¿se acuerda? Mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que está diciendo. O sea, a cada uno se le da un regalo, un don. ¿Para qué? Para usarlo, para edificar a la iglesia, para bendecir a los otros y para que uno mismo también crezca. Motiva la fe, nos da un pichancito de esperanza, nos vuelve a inyectar esperanza, amén, gozo. Y eso es muy importante a tener en cuenta, ¿sí? Miremos esta palabra en un diccionario griego y su traducción. Milagros. Según la palabra en griego se dice dunami, ¿tá? Que sí significa poder o capacidad inherente. Se usa de obras de origen y carácter sobrenatural que no podrían ser producidas por agentes o por medios naturales. Se traduce milagros. Y tenemos un montón de citas bíblicas donde
se habla de milagros. ¿Tá? Tenemos en Mateo 7:22, lo puede apuntar para leerlo, en Mateo 21, 23, por ejemplo, Mateo 7:22, en Mateo 11, 20, 21 y 23. También tenemos ahí mismo en Mateo, en el capítulo 13, versículos 54 a 58, en Marcos, capítulo 6, versículos 2 y 5, y así sucesivamente tenemos un montón de versículos que hablan de hacer milagros. ¿Tá? También se le traduce como semillón, ¿tá? ¿Qué significa señal, marca, prenda? Se usa de milagros y maravillas como señales de autoridad divina. Se traduce milagros en la Reina Valera en Hechos 4, 22, 30, en Hechos 5, 12, en fin, ¿tá? En la Reina Valera se le llama al hacer milagros como una señal, cuando habla de señales, prodigios y maravillas. ¿Sí? El hacer milagros eran señales que seguía a los que lo seguían, ¿sí? A Jesús, o sea, a los seguidores de Jesús, a los que proclamaban el Evangelio, les seguían esas señales. El hacer milagros. ¿Para qué? Para que la gente creyera. ¿Por qué en ese tiempo se veía tanto milagro y de repente hoy por hoy no vemos tanto? Por lo siguiente, cuando ellos pisaron, los apóstoles, por primera vez las ciudades que estaban inmersas en la oscuridad de la idolatría, ellos tuvieron que romper, digamos, ese telón oscuro, negro que había en la ciudad, con un resplandor de luz que era el Evangelio de Jesucristo. Estamos hablando de ciudades donde había, por miles y miles de años, eran idólatras, adoraban demonios, adoraban ídolos falsos, hacían mucho ocultismo, eran ciudades inmersas en el pecado, porque sus cultos, digamos, paganos, sus ritos paganos eran de sangre, existían las violaciones, los sacrificios humanos de animales, en fin, había un montón de cosas. Y que Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles en sí, entraran en esas ciudades donde hacía miles de años se practicaban esas cosas para predicar el Evangelio de Jesucristo, no era tan fácil. ¿Y qué era lo que le tenían que seguir a ellos en ese momento? Los milagros, los dones sobrenaturales. ¿Para qué? Para que la gente creyese que ellos venían con el poder de un Dios vivo, de un Dios diferente. ¿Sí? Y bueno, hoy por hoy se podrían suceder esos milagros. Claro que sí, porque aquellos que proclamamos el Evangelio, las señales y maravillas tienen que seguirnos. El tema es que hay mucha incredulidad, inclusive entre los líderes evangélicos, entre los líderes cristianos. Hay mucha incredulidad. Nos hemos vuelto muy metódicos, nos hemos vuelto muy, no sé si poder decirlo ortodoxos, pero cumplimos la doctrina, seguimos todo, está doctrina de la salvación, doctrina de la segunda venida, de la resurrección, en fin, del bautismo, todas las doctrinas que conocemos, pero nos volvemos tan metódicos que no le hemos dado el lugar que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Por eso, muchas veces no hay milagro en nuestras iglesias. En cada iglesia deberíamos tener bautismos, sanidades, milagros de liberación, milagros, como le decimos algunos, creativos,
en fin, restauración, lenguas, diversidad de lenguas, profecías. Hoy se estila la profecía, pero hay que tener cuidado. Tenemos que aprender a escudriñar si eso viene de Dios o no, porque ese derecho todo cristiano lo tiene y eso es bíblico. Así que revise y lea. Y una de las cosas que tenemos que lamentablemente hay hoy es que el pueblo muchas veces no cree. Tal vez el pastor, la pastora oran, ayunan, buscan, pero el pueblo no lo hace. Por eso aquel que me está mirando en este momento y de repente me va a mirar más tarde, apoya a su pastor, apoya a su pastora. Si usted sabe que son un hombre, una mujer que ora, que ayuna, que busca, que intercede, que llora a los pies del Señor, porque eso no es necesario preguntárselo a nadie. Usted lo ve en la forma que predica, en la forma que ora, en la forma que busca a Dios. Se da cuenta si es un hombre separado del pecado totalmente o si es un hombre o una mujer materialista. Apoya a su pastor, ore por él, ore para que Dios obre, para que Dios le use y ore para que la fe en la iglesia comience a crecer. Estamos consumiendo tanta cosa hoy por hoy, tanta televisión, tanto internet, tantas redes, tanta cosa, mal usamos muchas veces nuestro tiempo, que no tenemos tiempo de orar, ni de ayunar, ni de buscar a Dios. Yo recuerdo hace unos días una parejita vino a hablar con nosotros y me acuerdo que ella me decía, a veces se mira 3 películas, hermana. Pastora, me decía. Y yo le digo, vamos a parar de tanta película y vamos a tener un tiempo devocional juntos. Y no, porque ya estoy con sueño, voy a dormir, voy a orar para dormir. Entonces tenemos que tener cuidado de por qué. Y después nos preguntamos, ¿por qué será que en nuestra iglesia no hay milagros? Muchas veces la culpa es nuestra. ¿Sí? Las señales deben seguir a los que llevan el Evangelio y predican su palabra. Todos podemos hacerlo. Recordemos que antes de la palabra milagros está la palabra el hacer milagros, ¿sí? El vocablo griego es energemata, o sea, operaciones o implementaciones o facultades de obrar. Eficacia también. Por ejemplo, operaciones, milagros, maravillas, ¿sí? Como resultado final tenemos energemata dunamis, hacer milagros, ¿sí? Implementar milagros. Podemos definir que el don de hacer milagros es una manifestación sobrenatural del poder de Dios, que conmueve y cambia las leyes de la naturaleza. ¿Alguna vez usted vio milagros? Coméntelo ahí. Coméntelo. ¿Sabe que yo, por la misericordia de Dios, pude ver las muelas emplomadas muchas veces? Pude ver las piernas y los brazos alargarse, ¿sí? Y un montón, infinidades de milagros, de sanidades, en cosas que los doctores creían que no podían pasar. ¿Sí? Liberación, el don famoso de liberación que está dentro del don de hacer milagros. ¿Sí? Liberar a la persona, liberarla, orar por ella cuando ella tiene otro espíritu, liberarla, orar por esa persona y Dios la libera, queda libre. ¿Sí? Está hermoso. Todos deberíamos tener ese milagro, o por lo menos alguien en la congregación debería tener ese milagro. Pero tenemos que tener la humildad de que cada vez que Dios hace milagros, justamente es eso, Dios hace milagros. Nosotros somos simples
vasos en manos del Señor. Somos simples vasos. Somos esto. Somos instrumentos de Dios en sus manos para que esos milagros se den por hecho. Por eso no podemos dejar que el orgullo y el egocentrismo entre a nuestro corazón y pensar que solo nosotros tenemos la facultad de hacer milagros. No, porque el don lo da Dios a quien quiere. No nos olvidemos de eso jamás, ¿sí? Es Dios quien posee el control y muda lo natural a un plano sobrenatural. En la palabra de Dios tenemos innumerables milagros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En ocasiones Dios mismo los hace o usa a hombres como instrumento para ellos. ¿Se da cuenta? Y cuando hablamos de hombre, no nos referimos solo al sexo masculino. Nos referimos al hombre como una generación, como general, como para generacionar todo. Hombres y mujeres, ¿sí? Han querido incluir en la inclusión, ¿verdad?, de nuestro lenguaje, el famoso ellos, ¿tá? Entonces podemos decir, miren, para usarlo, en ocasiones Dios mismo lo hace o usa a ellos, a los hombres y mujeres, ¿verdad?, como un instrumento para hacer el milagro. Moisés fue testigo cuando salió el agua de la peña, allá por el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 1 al 6. Josué vio cuando se detuvo el sol. Eso es un milagro, ¿sí? Milagro sobrenatural tremendo. Allá por Josué 10, capítulo 10, versículos 12 y 13. Elías oró para que descendiera fuego desde el cielo. Y Dios le contestó allá en Primera de Reyes 18:37. ¿Por qué cosa ha orado usted? Yo he sabido, por ejemplo, de milagros como el de la alimentación, de sustento, no sé cómo explicarlo bien. De pedir a Dios que nos ayudara. Mire, yo le voy a dar solo uno de los tantos milagros que Dios ha hecho con nosotros. Yo recuerdo que estaba dando clases de inglés en una academia y esperaba cobrar el dinero que me correspondía y no teníamos nada, pero nada en casa. Estoy hablando de hace más o menos más de 10 años atrás, como unos 18 años atrás más o menos. Nuestra hija creo que tenía 1 o 2 años. ¿Sabe qué sucedió? Cuando fui a pedir que me pagaran lo que me correspondía, que no había dinero. Yo salí con una tristeza, pero salí orando y digo, bueno, Señor, tú sabes que en casa no hay nada, estamos pasando una situación económica difícil, pero yo creo en el Dios de los milagros. ¿Sabe que crucé la calle? No había nadie en la calle. Estaba desierta, era un sábado de tarde, me acuerdo. Y sabe que crucé por una esquina y había un billete de 500 pesos que equivale más o menos a ¿cuántos dólares equivaldría 500 pesos? Más o menos, para que las personas que no son uruguayas estoy hablando de hace 18 años atrás, estamos hablando de que 500 pesos era bastante. ¿Cuánto? $10 más o menos. Equivalía a $10. ¿Ah? Hace 18 años, supongo yo que $10 era dinero. Bueno, hace 18 años, 500 pesos uruguayos era dinero. Estaba en la esquina, bien estiradito. Cuando lo miré para todos lados y digo, ¿lo habrá perdido alguien? No había nadie. Lo agarré, hermanos, y caminé 2 cuadras donde había uno de los supermercados. Entré allí y pude comprar cosas.
Eso para mí fue un milagro, porque pensaba hasta irme caminando a mi casa y quedaba más o menos a unos 3 kilómetros de mi casa quedaba el lugar, o más tal vez, 3, 4 kilómetros. Pensaba irme caminando porque no tenía. Y Dios colocó ese billete delante mío en el medio en una vereda, en una calzada, como dicen en algunos países. Cuando yo crucé, si no hubiera cruzado la calle nunca los hubiera visto, pero Dios me llevó a eso y yo orando por un milagro y Dios lo hizo. Ese es uno de mis recuerdos. ¿Qué milagro pudiste ver y qué milagro Dios produjo en tu vida? Yo no hablo de sanidades, estoy hablando de los milagros, no de las sanidades. Sanidades hablamos en la clase pasada. Yo también tuve muchas sanidades y Dios también me usó para ser de bendición para otras personas. Pero estoy hablando de milagros, de algo que ya no es natural de ninguna manera. Ya se puede decir que es sobrenatural, totalmente sobrenatural. ¿Sí? Algo que usted dice es inexplicable cómo sucedió. Amén. Es muy importante saber. Es por ello que el don de hacer milagros no enaltece la gloria de un hombre. Enaltece la gloria del único y verdadero Dios de Israel, Jesucristo nuestro Señor, y en el nombre de Jesús. Eliseo hizo flotar un hacha de hierro. Usted lo puede ver ahí en 2 de Reyes 6:1. Isaías y el rey Ezequías vieron cuando la sombra retrocedió 10 grados en el reloj de Acaz, en 2 de Reyes 27. Atrasó el reloj el Señor. En esa época los relojes eran de arena, eran relojes, digamos, de piedra. Ellos medían el horario por la sombra. Y muchos otros milagros más. Infinidad de milagros. ¿Sí? De Jesús podemos nombrar una provisión milagrosa de alimentos. ¿Sí? A 5.000 personas. ¿Sí? Cuando curó los leprosos. Más allá de que eso es una enfermedad, pero ¿cuál es lo anormal acá en la curación de los leprosos? Yo nunca vi un leproso personalmente, pero me han contado que el leproso se asemeja mucho a lo que es el cáncer de la piel, donde la piel se empieza a caer, a escamar, y empieza a supurar, y empieza a oler mal. Y cuando Jesús hizo ese milagro de sanar al leproso, le puso una piel nueva. ¿Me entienden? Por eso está dentro de los milagros. ¿Por qué? Porque un leproso era una enfermedad incurable. Se morían muertos en vida, oliendo mal, se morían de la forma más miserable. Por eso los tenían alejados porque era contagiosa. A diferencia de un cáncer de piel, no es contagioso, pero esa lepra sí. Es lo que, podemos llamar hoy por hoy, no sé, un herpes o algo por el estilo, pero algo 10 veces más o 20 veces más. Lo dejaba a la piel y a la carne, se podría, se caía. Algo horrible, espantoso. El que estuvo y vio leprosos ya sabe de lo que estoy hablando. Entonces, eso era un milagro. ¿Por qué? Porque Dios colocaba piel nueva, sacaba la infección de forma milagrosa, y donde no había carne, Dios hacía crecer la carne sana. Por eso se tiene como un milagro. Como un milagro. ¿Qué otro milagro tenemos? Resucitar muertos. Eso es un milagro sobrenatural. ¿Por qué? Porque no es natural que un muerto vuelva a la vida. Acuérdase de Lázaro.
Lázaro hacía 4 días que había muerto. Ya estaba hediendo, ya se estaba hinchando. ¿Sí? Ya las moscas estaban haciendo los gusanos ya estaban haciendo su trabajo. Ya hedía, como decían ellas. Y sin embargo, a la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo, el espíritu de vida volvió a Lázaro, restauró todo su cuerpo, volvió a darle vida desde sus entrañas. Su corazón comenzó a latir y comenzó a respirar. Eso es un milagro. ¿Sí? El milagro, por ejemplo, de calmar tormentas, de poner su mano y tener la autoridad sobre la naturaleza, sobre el clima. Es impresionante, esos son milagros. Yo recuerdo que mi esposo, mire, yo le voy a decir algo, después mi esposo va a estar ahora a las 17 horas. Mi esposo, cada vez que llovía los domingos, cada vez que nos levantábamos y veía que el sol estaba oculto y que había tormenta y que estaba por llover, él salía hacia afuera o se asomaba a la ventana y comenzaba a orar reprendiendo la tormenta y la lluvia. Decía, no, Señor, no deje que esto sea un impedimento para los hermanos venir a la iglesia. Y él oraba sobre la tormenta, oraba sobre las tempestades. A veces venían caras nubladas. ¿Sabe qué pasaba? Se iba todo. Dejaba de llover, salía el sol. Y me acuerdo que los hermanos decían en sus casas antes de venir al culto, el pastor Noé estuvo orando. ¿Usted lo cree? ¿Está dispuesto a creer hasta ese punto? Muchas veces yo he tenido que reprender el viento. Muchas veces. Y Dios nos ha contestado. ¿Sí? Caminó sobre las aguas el Señor. ¡Qué fe! Secó una higuera. Convirtió el agua en vino. Apareció a los apóstoles y muchos maravillosos milagros más. Aunque no siempre le fue fácil, porque acá en Mateo 13:58 encontramos. Y no hizo allí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Aún que se hiciera milagros, la gente no creía en Jesús. ¿Se da cuenta? ¿Por qué hoy por hoy no hay tantos milagros? ¿Por qué no vemos milagros? Porque hay mucha incredulidad. Los medios de comunicación entraron a nuestras casas e invadieron nuestra fe. Invadieron nuestra fe al punto de hacernos, vamos a decir, gente con métodos. Vamos a la iglesia y ya sabemos lo que se va a hacer en la iglesia. Estamos como programados. Vamos a la iglesia y ya sabemos. Primero hay que orar, después se cantan los coritos, después alguien comparte una palabra, después se recoge la ofrenda, después se canta otro corito, empieza la adoración, la predica del pastor, después el pastor ministra, después están los anuncios y todo programadito. Y el Espíritu Santo no tiene lugar, porque tiene que empezar a tal hora y terminar a tal hora. No importa que tengas un culto de media hora, hermano, o de 1 hora, pero atrévete a dejar al Espíritu Santo actuar. Atrévete a dejar que el Espíritu Santo sea el que trabaje en tu vida. Atrévete a dejarlo. Gracias, pastor. Atrévete a dejar que el Espíritu Santo trabaje. Orá al Señor, pastor querido, consierva, consiervo, líder, hermano que estás delante de una célula o de una obra. Ponete en manos del Espíritu Santo, ponete en manos de Dios. Deja que el Espíritu Santo te guíe. Aunque sea 1 hora de culto, el Espíritu Santo, Él te va a programar el culto.
No es que cuando el Espíritu Santo toma control te vas 3 o 4 horas de culto. No, porque Él también es orden. Pero deja al Espíritu Santo obrar. Y ahí tú vas a ver los milagros acontecer. Ahí tú vas a empezar a ver la gente que se bautiza en el Espíritu Santo, la gente restaurada, la gente sanada, la gente libre. La gente libre para escuchar palabra de Dios ungida. Cuando programamos un culto, terminamos el programa y nos vamos a casa. Por eso los milagros no están aconteciendo. ¿Sí? Miren lo que dice acá también. Yo me imagino estar al lado de Jesús cuando Él estaba allí, ¿verdad? En la barca junto con los apóstoles, ¿verdad? Y bueno, sería algo tremendo, ¿no? A ver, por ejemplo, cuando los discípulos y las personas que recibían los milagros, yo recuerdo las preguntas que le hacían al Señor en ese momento, esas preguntas retóricas que ellos mismos se hacían cuando veían milagros tan hermosos, ¿verdad? Por ejemplo, esa pregunta de ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces yo le contestaría, es el Mesías, es el enviado de Dios, es Jesucristo nuestro Salvador. Él es un hijo de Dios. Él es un hombre ungido, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo. Es un hombre que creyó que los milagros hoy por hoy se pueden dar. Dentro de tanta incredulidad, este hombre logró eso. ¿Por qué? Porque él le cree a Jesús. ¿Ah? ¿Cómo es que secó enseguida la higuera? Porque hubo una autoridad soberana sobre ese mandato que dio sobre la higuera, esa maldición que le dio a la higuera porque no tenía fruto, estaba lleno de hojas. ¿Sí? Cuando él le dijo, nunca más salga fruto de ti. Y se secó enseguida. Porque hubo una autoridad soberana venida desde el cielo. Y gracias a ello, Dios obró. Y así tú también podés hacerlo si le crees a Jesucristo. Si reprendés de tu vida la incredulidad, podés con una voz de mando y en el nombre de Jesús decirle a esa enfermedad que se vaya de tu cuerpo. En el nombre de Jesús. Decirle, por ejemplo, a orar al Señor y decirle, Señor, yo no tengo dinero, hoy no voy a cobrar, pero tú eres mi sustentador. Abre las puertas para tu siervo, abre las puertas para tu sierva. No tengo trabajo, Señor, haz el milagro, toca el corazón de las personas que tienen mi currículum vitae. Haz el milagro, Señor, pero créale a Jesucristo y Él le va a dar la victoria. Créale. Sin ir más lejos, ayer tuvimos el día del ayuno y la oración y surgió una lucha bastante dura, bastante fuerte. Y le dije a mi esposo, bueno, esposo mío, yo voy a ayunar hasta donde Dios me lo permita, pero voy a reclamar la victoria, el milagro. Voy a pedirle y suplicarle a Dios en oración y ayuno la victoria, el milagro. Parecía que no había posibilidades de tener victoria de ningún tipo. Y le dije, bueno, si esto no se arregla ahora, voy a hacer vigilia. No voy a dormir en toda la noche. Voy a estar en oración y voy a seguir con el ayuno hasta que Dios me dé la victoria. ¿Y sabe qué pasó? A las 11 de la noche, Dios me dio victoria sobre esa dificultad tan grande. Dios hizo el milagro. Abrió los corazones, tocó las vidas, las almas. Y Dios nos recompensó. Si tú haces eso, Dios nunca te va a dejar a pie. Créelo, hacelo, búscalo.
Pedí por ese milagro y Dios te lo va a dar. ¿Sí? Es muy importante. El don de hacer milagros opera en nosotros de una manera tan maravillosa que altera todo lo natural para que la voluntad del Señor se cumpla. Por eso es importante saber si ese milagro es necesario y si está dentro de la voluntad divina de Dios. Entonces clame, comience a clamar, agarre la Biblia, abra la Biblia, busque las promesas de Dios, empiece a clamar. No le dé órdenes a Dios. Yo he visto muchas veces de muchos siervos y siervas, de muchas personas que se dicen ser predicadores, de la nueva onda esta de los neopentecostales. Y no es que yo esté en contra, pero hay cosas que no se pueden hacer y no son bíblicas. Darle órdenes a Dios. Yo no acepto un no como respuesta. Yo lo he oído no solamente una vez, no de una cantante famosa, una artista famosa que lo dijo y Dios le dijo, no te voy a obedecer porque mi voluntad es soberana. Y la hizo. No le dé órdenes a Dios, no declare, no haga como declaraciones. Las confirmaciones y no sé qué más cosas, yo concreto, ¿cómo es? Decreto, todas esas cosas. No es que usted decrete nada, eso no existe. Está en la palabra de Dios. Hay decretos, sí Señor, ¿cómo no? Usted no tiene que decretar nada, usted tiene que clamar, porque si usted busca en la Biblia, ya desde Jeremías 33:3 en adelante ya habla de clamar. Usted tiene que aprender al clamor. ¿Por qué? Porque Dios quiere escuchar su voz genuina, de forma genuina. Clama a mí. No dice, decretá, confirmá, firmá, hace esto. No. Clama. Y el clamor no es darle órdenes a Dios. Porque Dios es soberano y nosotros estamos en la tierra. Y la voluntad de Dios es soberana y se va a cumplir. ¿Entiende? Usted tiene que pedirle a Dios y clamarle. ¿Sabe que yo ayer clamé, lloré, los ojos me quedaron encompotados? Grité, lloré delante de la presencia de Dios por el milagro, para vencer esa lucha por la que estábamos pasando. Y dije, Señor, si es tu voluntad, si está dentro de tu parámetro y querés que esto se dé así, obra, Padre, te lo suplico. Clamo a ti, Señor. Y lloraba, hasta que Dios en una me llenó de su paz. Y yo sentí esa voz tan dulce, ¿no? Me decía, calma, sierva. Yo estoy con todo el control. Y seguí orando y seguí ayunando. Y le di glorias a Dios. Pero seguí en ayuno y oración, clamando. No largué todo. Cuando la respuesta de Dios llegó, así como debería de ser, concreta, sin duda alguna, entonces ahí yo sentí, esa está acá. Y cuando Dios me dio la orden, entregué mi ayuno, le di gracias a Dios y no tuve que hacer vigilia. Es así como se actúa. ¿Tú querés ver milagros? Entonces empieza a buscar a Dios y a creerle. Tenés que creerle, mi querida hermana. Creerle. Debemos someternos a su autoridad, ser aprobados ante Él. Creo que en ese lapso de tiempo debes abandonarlo todo, puesto los ojos en Él. Hacer su justicia, operar adicionalmente con la fe. Por eso hay que tener fe, hay que pedir a Dios y fe. Y abandonarnos, ¿cómo abandonarnos? Abandonarnos a Él, entregarnos enteramente a Él, si queremos ver un milagro. ¿Sí?
¿Se imaginan si Dios les usa para caminar sobre las aguas? Ahí usted se va a poner a dudar. A ver, ¿cuántos están dudando del otro lado? No sé si ya a mí me dará. Pero Dios lo puede hacer. Si no lo hizo, es por culpa de nuestra incredulidad. O decirle que una tormenta se calme. Nosotros lo podemos decir con propiedad porque ya lo hemos hecho y Dios nos ha contestado. ¿Qué es más fácil? ¿Caminar sobre el agua o decirle a una tormenta que se aquiete? Cualquiera de las dos cosas. Si no le creemos a Dios, primero nos vamos a hundir y si no sabemos nadar nos ahogamos. Y la segunda parte se nos va a venir el mundo abajo. Tenemos que creer firmemente. ¿Sí? A no ser que Dios quiera hacer otra cosa. Pero si creemos, Dios nos va a contestar. Quédese tranquilo. ¿Sí? Puesto los ojos en Él, hacer su justicia y operar, como dije anteriormente, adicionalmente, o sea, junto con la fe. ¿Sí? Para que las señales y maravillas que el Espíritu Santo hace sean para la edificación ¿de quién? Del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia. Es obvio que este don no es para emociones. ¿Tá? El don de hacer milagros es un poder sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Cabe anotar que en los últimos tiempos vendrán hombres y mujeres con apariencia de piedad y van a hacer señales, prodigios, maravillas, falsos milagros y engañarán a muchos cristianos. Ese tema es harina de otro costal. Lo vamos a, si Dios nos permite, lo diremos en otra ocasión. Las operaciones de milagros, según 1 Corintios 12:10, es poder sobrenatural para efectuar acciones milagrosas a través de este don. Las leyes naturales son alteradas, suspendidas o controladas por el Señor. ¿Sí? Lo que no es el don de milagro. No es una acción que se limita a los psicosomáticos. No es algo que uno tenga poderes mentales, ¿me entiende? A eso se refiere. Porque no es natural. Eso no es natural del ser humano, ¿sí? No es la simple desaparición de molestias o pequeños dolores en cualquier parte del cuerpo. A veces pensamos que el milagro lo limitamos a un dolor de cabeza, una migraña, y oramos y se va. Ya es un milagro. No, eso no es un milagro, no son. Estamos hablando de un movimiento de las cosas, o de una transformación, o de una alteración de lo natural. Por eso se llama sobrenatural. Lo que sí es el don de milagros son grandes obras de poder que tienen un doble significado. Primero, para darle la gloria a Dios. Segundo, para convencer muchas veces a los incrédulos y edificar la iglesia. A veces los milagros más poderosos se dan delante de los incrédulos para que sepan que a quien servimos es a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Tenemos un montón acá y les voy a nombrar antes, ya vamos terminando, algunos milagros de la vida. Por ejemplo, la vara de Moisés, allá por Éxodo 14, floreció, tocó las aguas, se abrió el Mar Rojo. Los milagros ejecutados por Josué, allá entre los capítulos 6 y 10, por ejemplo, los muros de Jericó que se cayeron, ¿tá? Y la detención del sol, el sol se detuvo, eso es un milagro. Por ejemplo, Bernabé y Pablo, allá en los libros de Hechos 15, ya lo podemos leer.
para que usted lo tenga en cuenta. Vamos a Hechos 15. Estoy cerquita, bien cerquita. Y me falta un poquitito, ya termino. En Hechos 15, por ejemplo, 12, dice: todos escucharon en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales maravillosas y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Por qué entre los gentiles? Porque el evangelio tenía que entrar a lugares de oscuridad. Y justamente para convencer a los incrédulos de que había un Dios vivo, hacían muchos milagros y maravillas. ¿Sí? Bueno, Jesucristo resucita a Lázaro, como les dije. Los milagros se manifiestan de muchas veces de la siguiente manera. Por ejemplo, para protegernos de un peligro, sostenimiento en situaciones críticas, castigo a los enemigos, victoria para el pueblo de Dios en un conflicto, levanta a los muertos, expulsa a los demonios. ¿Sí? Los milagros confirman la palabra de Dios y el poder de Dios para liberar enfermos y destruir la obra del diablo en cuerpos humanos, para probar que Jesús es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, para confirmar el Evangelio, para probar la verdad de la resurrección de Jesús, para atraer a la gente al Evangelio. Por eso es muy importante que oremos por milagros, ¿sí? Para volver a la gente a Dios. A veces los milagros hacen eso, nos hacen volvernos a Dios, para darle la gloria a Dios, para la obediencia de aquellos gentiles. Los milagros son evidentes ante los demás. Cuando había un ciego en nacimiento y Dios le dio la vista, cuando Dios resucitó a Lázaro después de estar muerto, cuando el paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa, y él estaba por muchos años allí pidiendo limosna, y allá fueron Pedro y Juan e hicieron uno de los mayores mayores milagros en los hechos, allí mismo ante todo el mundo, delante de alguien que todo el mundo sabía que era paralítico cuando lo vieron entrar. Así que Dios es poderoso y nos provee de estas herramientas maravillosas a través de su Espíritu Santo si le creemos a Él. Por eso yo te animo en esta tarde, tú que estás mirando, tú que eres cristiano, a orar para que el Espíritu Santo te llene y te imparta dones. Todos los dones son especiales, son hermosos. Todos los dones tienen maravillas. Entonces, ora a Dios, pídele a Dios: Señor, ayuda a mi incredulidad porque yo quiero ver y experimentar milagros. Y si tú ya has experimentado y hoy por hoy no los ves más, entonces pídelos de nuevo. ¿Sí? Te doy gracias, Señor, en esta tarde y te agradezco por esta oportunidad de poder compartir con la audiencia, Señor, este trabajo y este estudio sobre los dones del Espíritu Santo. Gracias porque tú tienes el poder para impartir los dones según la medida de fe, dice tu palabra. Padre, que tú puedas obrar en cada una de nuestras vidas y que tú nos des los dones que estén dentro de tu voluntad para bendecir a otros. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. No se pierda a las 5 de la tarde, ahora dentro de unos 5 minutos, va a estar el pastor Noé dos Santos con el estudio de Daniel y Apocalipsis. Y bueno, nos vamos a ver el próximo miércoles, Dios mediante, con los ministerios. Vamos a hablar un poquito de qué ministerios hay, cuáles son los ministerios que la Biblia nos enseña y que podamos, bendecir a todos aquellos que están ahí. ¿Quién les habló? Pastora Magdalena Ortiz. Nos vemos para la próxima. Que Dios les bendiga ricamente.